Evangelio de hoy, sábado 19 de octubre del 2024. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Hermanos, me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús, y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones. Y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente, para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios, pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio del día de hoy vemos que el Espíritu asiste en defensa de los discípulos. No siempre el que calla otorga. En muchas ocasiones alguien guarda silencio porque confía más en la verdad que en los dimes y diretes, y se acoge a la justicia de Dios más que a la justicia hipócrita de los hombres. Lo anterior es precisamente lo que pide Jesús a sus discípulos, en lugar de defenderse con la mentira, refúgiense en la verdad. No se trata de ser débiles o dejados, sino de ser prácticos. Si alguien reconoce con honestidad lo que alberga en su interior, pues si está convencido de que la verdad lo asiste, no tiene por qué gritarlo. La mera actitud y las acciones hablarán por sí solas. El Espíritu, es decir, la presencia amorosa y veraz de Jesús, acompañará a los discípulos como nuestro defensor e intérprete. No es que el Espíritu vaya a hablar en su lugar, sino que Él nos asistirá para que sepamos decir lo conveniente, no solo para que los discípulos salgan victoriosos o nosotros mismos salir victoriosos, sino para que la verdad salga a la luz, salga a relucir. La presencia del Espíritu Santo no es únicamente para que los discípulos triunfen, o para que nosotros triunfamos, o para que la iglesia triunfe, sino que es para que todos resurjamos, incluso los calumniadores, si fuera el caso, como verdaderos hijos, procurando ser mejores hermanos. Debemos de pensar en qué nos anima y nos da esperanza el mensaje del día de hoy. ¿Qué podemos hacer para acogernos a la justicia de Dios cuando sea necesario? En aquellos años, confesar que Jesús era el Hijo de Dios era muy peligroso, pues iba en contra de las autoridades y en contra de las personas que gobernaban los pueblos, los lugares, las regiones, y era ir incluso en contra de los reyes. Y eso pues se pagaba con la muerte. No era cualquier cosita andar mencionando que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el elegido de Dios, que Jesús era el Mesías. No era cualquier cosita andarlo publicando, andarlo diciendo. Hoy en día, en ciertos lugares, pues lo podemos decir muy abiertamente. Gracias a Dios ya existe esa situación, ese reconocimiento ante la gran mayoría de las personas. Pero incluso hoy, en estos días, en este siglo XXI, que según vemos de tanta modernidad, aún estamos tan mal que incluso aún se mata por decir el nombre de Jesús. Los judíos en aquel tiempo creían que el Espíritu Santo no podía morar en una persona y por eso rechazaban toda obra milagrosa de Cristo. Pero Jesús siempre les enseñó a sus discípulos que no deben tener miedo, pues el Espíritu nos enseñará qué decir, dice en el Evangelio. No se preocupen por qué van a decir para defenderse, el Espíritu los guiará para decir lo conveniente. De esa manera tenemos que confiar en Jesús, hasta ese grado tenemos que confiar en Jesús. ¿Y qué es eso? Pues simplemente es tomar la cruz. Es tomar la cruz y decirle sí a Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.